Buenos días a todos, hermanos. Un saludo, un abrazo a todos los hermanos de la congregación Mir Quetzaltenango, a las congregaciones que nos escuchan, Mir en Mazatenango, también en el oriente, por el lado de Zacapa. Una bendición poder saludarlos en Teculután, a todos los hermanos de Mazate, de San Marcos, de la capital. Un saludo, un abrazo, una bendición a todas las escuelas proféticas en Huehuetenango. También saludamos a Mir Huehuetenango. Un saludo para todos, una bendición a todos los hermanos de la congregación aquí en Quetzaltenango. Un abrazo, una motivación. No nos hemos visto, pero cuando nos veamos no sé qué va a pasar. Va a ser algo lindo y hermoso. Pero ahora vamos a sacarle provecho a la palabra de Dios, escuchándola en casa. Vamos a poder estar bendiciendo a Dios como lo hemos hecho esta mañana. Dice Romanos 4, 17 al 21, de la siguiente manera. Nuestro tema es fe para alcanzar lo que Dios ha dicho. Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Padre, gracias por tu palabra, que la misma nos levante, nos anime, nos edifique, nos fortalezca y levante nuestra fe en plena certidumbre y confianza que lo que dice tu palabra o la palabra profética que has hablado sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre el movimiento, sobre las escuelas, sobre las iglesias, tenga una bendición especial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para las iglesias de Nicaragua, las iglesias que nos sintonicen y la iglesia en Panamá, mi gran familia. Queremos que todos puedan estar sintonizándonos en México y que pueda ser una bendición para todos ustedes también por allá. Bueno, hablemos de fe. Abraham fue llamado por Dios, es un hombre que tiene un nivel de fe bastante grande y extraordinario, porque para dejar una ciudad, los movimientos, el trabajo, las funciones, la productividad, la relación, la familia que tengamos en la ciudad, no es fácil dejarla, no es fácil avanzar hacia una palabra, hacia una orden que Dios nos pueda dar sin saber a dónde tendríamos que ir. Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa, déjate de ciudad y ven. Pero él no sabe a dónde va a ir.
Todos nos movemos de un lugar a otro porque tenemos la seguridad de que vamos a estar mejor. Pero él creyó en una palabra que Dios le dio y caminó sobre ella. Es un hombre de una fe bastante grande, bastante alta. Pero luego Dios le cambia el nombre. Él se llamaba Abraham, que quiere decir padre enaltecido. Pero Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Dios le cambia el nombre porque quiere que él sepa con claridad y determinación que Dios lo va a hacer padre de muchas gentes, de muchas naciones, que lo va a hacer padre de gentiles, que lo va a hacer padre de reyes y de muchísima gente que en su descendencia vendrían a ser una bendición a través de Abraham y de su simiente. Dios le cambia el nombre para que cada vez que le digan el nombre, recuerde la palabra que le dijo, que sería padre de multitudes. Y es una cosa no fácil poder entender esto. Porque si una persona tiene una esposa como Sara, la esposa de Abraham, que era estéril y en los mejores días y tiempos de su edad y su juventud y en los años de productividad, jamás pudo tener hijos ni quedar embarazada. Abraham le cree a Dios la palabra, padre de multitudes. Cada vez que le hablan por su nombre, le están diciendo padre de multitudes. Cada vez que sueltan la palabra, se la sueltan padre de multitudes. Y aunque para muchos podía ser motivo de mofa, de risa, de burla, haciéndole reír por el nombre de Abraham, y que pasaron los años y llegó a la vejez y no era padre ni siquiera de un hijo, mucho menos de una gran multitud. Pero Dios sabe lo que hace y lo que dice, aunque sea probado por circunstancias, por el tiempo, por las razones o por las cosas que no pueden pensarse en Dios como se deben de pensar por medio de la fe. Tenemos que tener el concepto y la mente de Dios, aunque las cosas no estén como nosotros esperamos en la palabra que nos dio. Es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es que Dios declara palabras que tal vez no tienen cumplimiento ahora, o las circunstancias quisieran matarla, pero la palabra que Dios ha soltado es una palabra fiel, es una palabra verdadera que tendrá su cumplimiento exacto, porque todo lo que sale de la boca de Dios tendrá cumplimiento. Y la palabra escrita, cuando yo creo, confío, camino, dependo, pienso y actúo por medio de la palabra escrita, tendré el cumplimiento, la vivencia, porque Dios hará que yo tenga, que yo alcance lo que he deseado, lo que he querido, porque Dios es verdaderamente grande. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Me gusta esta palabra de Romanos. Como en Génesis está escrito, cuando le cambió nombre, le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Y lo hizo ante Dios solo él escuchó. Abraham y Dios escucharon esta palabra.
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando yo creo, entiendo y sé cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios declara y cómo Dios puede hacer aquello que es imposible por la circunstancia, por la razón, por el tiempo, pero Dios cumplirá siempre. Cuando yo pienso que Dios le da vida a los muertos, puede darle vida a cualquier cosa. Cuando Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, Dios habla por medio de la fe. Dios llama a las cosas que no son como que existieran, como que ya fueran. Eso es tener fe, como que ya se hubieran dado. Así habla Dios. Él le da vida a los muertos. Y si Dios le da vida a los muertos, le puede dar vida a cualquier cosa. Lo imposible para los humanos es que alguien pueda resucitar y cobrar de nuevo la vida por el poder de Dios. Eso es difícil que muchos lo puedan aceptar. Pero Abraham creyó en Dios. Y él declara, y mire su mentalidad, el cual da vida a los muertos. Él sabe que Dios puede darle vida a los muertos. Por eso cuando su hijo Isaac crece y Dios le dice que lo sacrifique en el monte Moria y que se lo dé a Dios, él le obedece. Pero la fe de Abraham es una fe bastante alta. Él dice, quédense acá, a los que van con él. Y yo y el muchacho subimos al monte Moria. Iremos, adoraremos y volveremos. En ningún momento pensó que su hijo moriría, porque él conoce a Dios, porque él entiende a Dios. Y en un sentido figurado, lo recibió. Dios, él le presentó al hijo y quiso quitarle la vida, como Dios le dijo, pero Dios le dijo, no, ya entiendo que me temes, que me obedeces y me agradas. No le hagas nada al muchacho, te provee y me ama más que él, y me ama más que el milagro que te hice, y me ama más que la respuesta que te di. Y cuando vio hacia atrás, había un carnero trabado de los cuernos, porque él dijo, cuando el muchacho le dice, padre, el cuchillo, la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está el sacrificio? Entonces Abraham le dice, Jehová proveerá de cordero. Abraham sabe que no va a morir su hijo, porque conoce a Dios, entiende a Dios. Él sabe que aun si los hubiese sacrificado, Dios lo hubiera resucitado. Dios hubiera cambiado. Dios hubiera hecho el milagro. Por eso esas dos palabras, iremos, adoraremos y volveremos. En ningún momento pensó que su hijo muriera. 2, Jehová se proveerá de cordero. Y cuando amarró a Isaac en el altar, ¿qué pudo pensar su hijo? Pero Dios le dijo no. Y cuando vio hacia atrás, vio al carnero trabado de los cuernos y Dios le proveyó. Pero él declaró, y Dios le dijo, no mates al muchacho. Él tenía el sustituto, él había provisto el animal para sacrificarlo. Abraham es un hombre de fe. Abraham tiene un nivel de fe extraordinario. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos haga crecer en la fe para poder vivir una vida tranquila, reposada, en medio de la adversidad, de la necesidad, de la limitación, en medio de tantas cosas que nos pueden hacer razonar. Este no es un tiempo para que dudes, sino para que reposadamente esperes en Dios. Él reordenará las cosas, Él traerá una bendición, Él traerá la provisión, Él
hará que tengas lo que quieres en medio de la adversidad. Así que no temas. Así que declara por medio de la fe, no lo que estás viendo, sino lo que estás creyendo. No la circunstancia adversa que estás viviendo, sino lo que Dios ha declarado que tendremos, que haremos y en quien nos moveremos. Como dice la palabra de Dios, como está escrito, la palabra escrita está llena de promesas. La palabra profética hablada está llena de promesas para tu vida. Y debes creerla, no importa lo que pase, la circunstancia, lo que mires, la pandemia, todo lo que se ha parado, la falta de productividad. No mires eso. Cree la palabra, declara la palabra, declara la promesa. Dios no te fallará jamás. Dios te cumplirá todo lo que ha dicho. Oh, bendito sea Dios. Te he hecho padre de multitud de gentes. Delante de Dios no lo oyó nadie más. Y él le creyó esta palabra. Él sabe que Dios le puede dar vida a los muertos, y es lo que tú tienes que declarar. Que las cosas imposibles, Él es especialista en lo imposible. Que las cosas que muy difícilmente podemos pensar que puedan darse por lo que estamos viviendo, Él es poderoso para darle vida a tu negocio, a tu empresa, a tu casa, a tu familia, a la iglesia, a las circunstancias. A todo Dios le puede dar vida. Le puede dar un cambio. Y en eso vamos a estar confiados. En eso vamos a tener nuestra seguridad. Él llama las cosas que no son como si existieran. Muchos me han preguntado, hermano, y las palabras que han soltado los profetas para el 2020. ¿Será que se van a cumplir? ¿Será que son así? Y yo te digo algo. Todo lo que Dios ha declarado tendrá un cumplimiento. Todo lo que Dios ha dicho tendrá una bendición para su pueblo. Todo lo que pase fuera no es lo que Dios te dijo. Pero nos prueba como probó a Abraham. Pero nos prueba como probó a Pablo. Pero nos prueba para ver qué hay en el corazón, qué soltamos por medio de nuestra boca, cómo analizamos las circunstancias. Yo estoy confiado en la palabra de Dios, confiado, determinado en la palabra escrita y en la palabra profética. Dios no cambia, Dios no se muda. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por la eternidad. Él es un Dios poderoso que cambia las épocas, que cambia las eras, que cambia los tratos, que cambia las circunstancias. Y lo puede hacer en un momento el menos esperado. Tú y yo debemos de creer que Dios le da vida a los muertos. Y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Así debes llamarlas tú. Así debes hablarlas. Así debes declararlas. Las cosas que Dios llama como hechas, las trae a existencia. Y aunque no existen, las declara como existentes. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él tuvo fe y en esperanza caminó con paciencia. Él tuvo la esperanza
y le esperó con paciencia de que Dios cumpliría lo que le había dicho. Esperó casi 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios. Esperó varios años hasta tener el cumplimiento, y entre más grande estaba, más creía que Dios podría hacerlo. Él tuvo fe y en esperanza caminó con paciencia. Fe en la palabra que Dios le dio. Él esperaba que Dios se la cumpliera y con mucha paciencia esperó, porque las promesas de Dios se alcanzan por la fe y la paciencia. No solo por la fe, la paciencia, la espera, la esperanza de que las cosas se harán. Dios me dijo, teniendo 3 días de nacido de nuevo, en el año 79, a principios de enero, el 10 de enero, me declaró que iba a ser un profeta como Moisés, de liberación y de tantas cosas que están incluidas en la vida de Moisés. Dios me dijo que sería un profeta como Moisés, y me lo dijo en el año 79. Yo lo creí. Tenía 3 días de cristiano. Yo creí la palabra. Yo creí que era veraz lo que Dios me estaba diciendo. Él me habló muy claro que esa era la determinación de Él de llamarme a un trabajo profético. Yo le creí a Dios, pero desde esa promesa para el cumplimiento en el año 1999, yo tuve que esperar 20 años. Pasé diferentes trabajos, diferentes funciones, diferentes proyecciones en el servicio y en el ministerio, todos esos largos años. Pero lo que Dios me dijo se cumplió 20 años después. Había momentos de lucha, de flaqueza, de debilidad, pero cuando Dios habla, las cosas se dan y no importa el tiempo que haya que esperar. Tuve que tener la paciencia, pero nunca perdí la esperanza de que Dios haría lo que me dijo en el año 79. Y 20 años exactos después, Dios cumplió la promesa, Dios cumplió la palabra y me ungieron como profeta en el año 1999. Esperar 20 años. Hay que tener esperanza y paciencia para poder lograrlo. Pero Dios me probó que lo que Él me dijo personalmente, entre Dios y yo, delante de Dios y yo, declaró la palabra. Pasaron los años, circunstancias difíciles, mucha necesidad, mucha situación adversa, pero a la postre, Dios cumplió su palabra. Y por eso, cuando Dios te dio una palabra, no pienses que no va a tener cumplimiento. No pienses que no va a cobrar vida. No pienses por lo que vives hoy, por lo que pasamos hoy, que Dios no cumplirá lo que dijo. Toda palabra que sale de la boca del Señor tendrá cumplimiento. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él tuvo fe y esperanza y caminó con paciencia hasta que Dios le cumplió la promesa. Pero todo ese tiempo caminó con la contraesperanza de su cuerpo debilitado, y que entre más años, más difícil era razonar que Dios pudiera cumplir lo que Él dijo. Nosotros pensamos diferente que como Dios piensa, pero tenemos que aprender a pensar como Dios piensa.
para tener paz, confianza, paciencia y vencer todas las adversidades, todas las cosas externas que nos atacan, que vienen contra nosotros para querer botar nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en la palabra que Dios nos ha dado. Él tuvo que batallar. Él creyó en esperanza de recibir lo que creía, pero había la contraesperanza, que era una lucha continua, porque su cuerpo cada vez era más viejo y debilitado. Contra la esperanza de su cuerpo debilitado por la edad. Toda esa lucha la tuvo Abraham, como nosotros tenemos las diferentes luchas, como la presente circunstancial que estamos viviendo, para hacer lo que Dios le dijo que sería. ¿Cómo no tenemos fe y esperanza? Pero hay una lucha circunstancial, física, que nos quiere hacer razonar. Sigue creyendo, pelea la batalla, gana contra esa contraesperanza que te quiere debilitar, que te quiere hacer pensar que será un fracaso. Vas a llegar a ser lo que Dios dijo que serías. Abraham llegó a ser padre, pero tuvo mucha paciencia, pero tuvo mucha fe, pero tuvo mucha adversidad, pero tuvo mucha problemática, pero llegó al objetivo. A los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas, todas las circunstancias, todas las adversidades, todos los problemas le favorecen para bien integral, según el propósito del Padre en su vida. Así que no son derrotas ni son fracasos lo que estamos viviendo. Y a Dios nadie lo agarra desprevenido. Dios lo sabe todo, lo entiende todo, lo gobierna todo y lo cambia todo. Tu Dios es todopoderoso. Conforme a la promesa que se le había dado, que su descendencia serían multitud de gentes. Ahora, ¿cómo un hombre de 99 años puede creer que va a tener una descendencia de multitud de gentes? ¿Cómo? Pero es que solo faltaba una simiente. Él iba a tener un hijo, pero de esa descendencia Dios traería la bendición para Abraham. Por eso lo saca para que mire el cielo y que mire las estrellas. Y luego le dice, así será tu descendencia espiritual. Luego le dice que mire la arena, que si se puede contar la arena, que así sería su descendencia física. ¿Qué tremendas cosas tiene que Dios hacer para cambiarnos la mentalidad? Nos tiene que cambiar la visión para pensar distinto. Nos tiene que mostrar las estrellas para que miremos la multitud de respuestas que puede traernos, como la multitud de hijos que le daría a Abraham, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Es que esta cosa es tremenda, porque en Abraham no solo habría una descendencia física como Israel, sino habría una descendencia espiritual como la iglesia. Porque la descendencia de Abraham es Jesús, y en Jesús son bendecidas todas las naciones. La descendencia de Abraham. El verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Qué es lo que debilita nuestra fe? No se dejó debilitar en la fe por nada externo. Y eso es lo que nos pasa, que estamos viendo. Mire, hermano, ahora bajó la economía, bajó el trabajo, ni siquiera nos podemos reunir.
No sea pesimista, esto es temporal, esto pasará. Vienen las respuestas, vienen las bendiciones. Dios lo puede cambiar todo en un momento. No considere ni razones, nada externo. Segundo, al analizar la condición de su cuerpo, que era un anciano, Abraham podía dudar, pero él no se dejó debilitar analizando. No le permitía a su mente carnal razonar, pensar y llevarse de circunstancias. Él creía y mantenía en su mente la fe y en su boca la confianza, declarando que no analizaría la condición de su cuerpo de anciano. Así dicen muchos ahora: ay, hermano, con lo que estamos viviendo, yo no sé qué va a pasar. Lo que va a pasar es lo que Dios te dijo. Lo que va a pasar es lo que dice la palabra. Estas circunstancias están profetizadas. Todo lo que estamos viviendo está profetizado. Y habrán pestes, terremotos, hambres. Eso lo dijo Jesús. Pero tú tienes una palabra, tienes promesas. La iglesia solo pasará este principio de dolores. Dios preparará su cuerpo, su iglesia. Todas las circunstancias que se están viviendo apuntan al cumplimiento de una palabra que Dios ha dado sobre un gobierno mundial. Pero no puede ser ahora, porque no puede darse la manifestación de ello en su totalidad mientras la iglesia esté presente. Y cuando la iglesia ya no esté, entonces se manifestará este inicuo que traerá ese cambio en las naciones. Pero está profetizado, ya lo declaró el Señor. Solo prepárate para ver un avivamiento. Dios quiere restaurar a su iglesia, quiere traer gloria a la iglesia. Dios quiere que le busquemos. Tal vez hemos estado demasiado en la obra de Dios y nos olvidamos del Dios de la obra. Hemos estado quizá en muchos activismos que nos han separado de la comunión y de la presencia de Dios. Pero Dios nos está llevando a una comunión, a una búsqueda, a una entrega. Y nos prepara para un avivamiento glorioso, porque Dios le da oportunidad a todas las naciones de la tierra para que vengan a sus pies. Y preparando a la iglesia para el glorioso evento de la glorificación y el arrebatamiento. Nos esperan cosas gloriosas. Si Él viene por una iglesia gloriosa, no viene por una iglesia golpeada, herida, amoratada, que tenga que pasar una tribulación. Él viene por una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha, con todo lo espiritual y todo lo material completo. Y mucha gente que vendrá a los pies de Cristo. Y muchos se convertirán y cambiarán y caminarán de la mano con el Señor. Así que no te lamentes. Deja de razonar. Que estaba ya debilitado y sin funciones naturales, que lo que Dios le decía era imposible que se cumpliera. Porque estaba ya debilitado y sin funciones naturales. Su edad era avanzada y estaba sin fuerza, 99 años. No pensó tampoco en la esterilidad de la matriz de Sara, que si no pudo de joven o en la edad productiva, ¿cómo podría ella grande poder quedar embarazada si era una anciana? Es que no es de pensarlo, no es de razonarlo, es de creerlo, es de declararlo, es de confiar plenamente en Él. No importa las circunstancias que te tapan
la fe o que te quieren ahogar la fe. Debes de creer, debes de confesar, debes de declarar la palabra que Dios te ha dado, la palabra escrita, la palabra profética que te han soltado. Eso no te dejará analizar ni razonar lógicamente, que te hunde la fe y que te baja la esperanza. No te dejes debilitar en la fe al considerar las circunstancias, al considerar tu condición, al considerar tu economía, al considerar tu condición familiar. Tú vas a salir adelante por la palabra que Dios te ha soltado, te ha declarado, te ha dicho, y por la palabra y sus promesas que son vida, que son victoria, que son realización. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, la forma en que no nos dejamos debilitar es no razonando, no analizando, no considerando lógicamente, sino creyendo, confesando, declarando tu fe en la palabra. Tampoco cayó en la duda por las circunstancias que le tocan vivir. Que esta circunstancia, que esto, que es una crisis en todo sentido, que no te levante duda, que no te haga dudar de la palabra de Dios, de la enseñanza y de la palabra que ha recibido. Las circunstancias no pueden matar tu fe, sino la fe va a gobernar las circunstancias. Las circunstancias no dejes que te causen duda. Para alcanzar la promesa de Dios requiere tiempo y requieren años. Pero ya has caminado varios años y está cerca tu promesa. He aprendido que cuando Dios te suelta una palabra se cumple en su tiempo. ¿Esperarías 20 años una promesa divina? A mí me tocó esperarla. Y te puedo decir, Dios no falla, Dios no falta. Hubieron circunstancias donde me sentí cuesta arriba, pero nunca dejé de creer lo que Dios me dijo. No cayó en la duda, porque a veces las circunstancias te hacen dudar, pero cree la palabra, cree sus promesas, cree lo que te dijo. Ni dejó que la incredulidad gobernara su mente. No dejó que la incredulidad gobernara su forma de pensar o sus emociones. No dejes que las circunstancias te gobiernen con incredulidad. No dejes. Sigue creyendo lo que Dios te ha dicho. A mí me dijeron muchos, eso de profeta no es para ahora ni jamás se va a cumplir. Eso no creo. No importa lo que opinen ellos. Yo creí lo que Dios me dijo y defendí con fe lo que Dios me dijo hasta que hubo un cumplimiento. Es peleado y he luchado cuando tienes fe, pero vas a tener victoria. No dejes, como Abraham, que la incredulidad gobierne tu mente. Por la palabra de la promesa o la palabra profética que Dios te ha dado. A él le dio una promesa, le habló y luego se escribió y Abraham la creyó. Todo lo que Dios te dice en su palabra o en la palabra profética se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él te dará lo que te dijo. Sino se mantuvo fortalecido por medio de la fe. Se fortaleció en fe. Ahora, ¿cómo me fortalezco en fe? Confesando, recordando, declarando la palabra escrita y la palabra hablada, y metiéndola en tu mente y esperando su cumplimiento y manteniendo la confianza en ella y en Dios, que tendrá cumplimiento. Sino se mantuvo fortalecido por medio de la fe. Ahora, ¿qué cosas nos fortalecen? Dando gloria a Dios. Cuando tú cantas alabanzas y recuerdas hechos de Dios en la palabra, te fortaleces en fe. Cuando escuchas y lees la palabra y las promesas de Dios, te fortaleces en fe. No es malo oír noticias, pero a veces las noticias te oprimen, te provocan miedo, inseguridad. Claro que las noticias te hacen prudente también, sabio, entendido sobre ciertas cosas que hay que hacer prudentemente. Pero no dejes que gobierne el temor, el miedo y la desgracia tu mente. Lee la palabra, medita la palabra, abre Hebreos 11, medítalo, decláralo, llénate de ello, alabando y exaltando y dándole gloria a Dios. Es una manera de fortalecer tu fe. Es una manera de animarte. Cuando cantamos al caballo y al jinete echó en el mar. Cuando oímos que él no ha perdido ninguna batalla. Cuando vemos que él ensaya tus dedos para la guerra. Cuando vemos cómo David venció a Goliat y lo cantamos. Cuando vemos cómo respaldó a Josué en las batallas y paró el sol y paró el universo por una hora para darle respaldo a su siervo. Cuando abrió el mar y dio una solución, hizo algo que jamás se había hecho. Hizo algo imposible que jamás podría hacer alguien, abrir el mar y hacer camino en el mar. Cuando recordamos los hechos gloriosos y las respuestas gloriosas de Dios y las cantamos, nos estamos fortaleciendo en la fe. Cuando lo alabamos, recordando lo que hizo Gedeón. Cuando alabamos a Dios y recordamos lo que hizo Sansón. Cuando miramos los portentos que hizo a través de Jehú. Cuando vemos las hazañas que Dios hizo por cuántos jueces, cuántos profetas. Él sabe dar victoria. Pero ellos creyeron, ellos declararon, ellos confiaron en el Dios eterno. La forma en que puedes fortalecerte en fe es meditando en la palabra, porque llenas tu mente de la palabra que produce fe. Si la fe viene por el oír, y el oír de la palabra, el escuchar las prédicas, te levanta la fe. Estamos en un mundo lleno de pesimismo, de limitación, de circunstancias adversas. Pero el mundo en el que habita Dios es un mundo de victoria, de respuesta y de provisión, y que tienes que llenarte de él.
dándole gloria a Dios, alabando, exaltando, adorando, bendiciendo, usando la letra al caballo y al jinete hecho en el mar. Nosotros le damos gloria y alabanza, y cuando recordamos la gloria que le damos por los hechos y portentos, nuestra fe se fortalece. Así que si oímos alguna música lógica, humana, me he quedado solo sin tus besos y sin pesos, estoy solo triste y abandonado, eso te produce duda, fracaso, soledad, inseguridad, tristeza, dolor, angustia y depresión. Ahora que tienes tiempo, pon las alabanzas. Alaba a tu Dios. Cuando estés junto al mar y lo tengas que atravesar, tremendo. Alábalo, exáltalo, créele. Tu respuesta viene. Ahora mire la mentalidad que tiene Abraham para alcanzar lo que Dios le dijo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham tiene plena convicción y convencimiento. Hacia ahí tienes que llegar en el espíritu. Que Dios es poderoso. Que el Todopoderoso te ha hablado y que su palabra te ha fundamentado. Tienes que tener plena convicción y convencimiento que Dios es todopoderoso y capaz de darte una respuesta. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende, todo lo logra. Y si tú tienes confianza y si tú tienes fe en su palabra, en sus principios, Él no te defraudará. Él te dará la respuesta. Él traerá lo que te ha dicho, pero debes de tener plena convicción y convencimiento que lo que Él te ha dicho y que te ha declarado tendrá un cumplimiento. Porque Dios es todopoderoso. Y cuando sabes que tu Dios es especialista en lo imposible, en lo que ningún hombre podría hacer, lograr y transmitir, Dios puede hacerlo. Dios puede lograrlo. Dios puede realizarlo. Él es todopoderoso. Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Todo es posible. Así que no dudes. Tu realidad es cambiado por la verdad que hay en tu boca, por la verdad que Dios te ha declarado y que te ha dicho. No importa qué estés pasando, cuánto tiempo lo tengas que pasar, cuánto lo tengas que vivir, vencerás, venceremos, saldremos a flote, saldremos adelante. Dios no te desamparará, Dios no te dejará, Dios no te olvidará. Eres su hijo, tienes su simiente, eres su herencia, eres su heredero. Dios quiere bendecirte en medio de todo. Tenemos que estar plenamente, con plena convicción y convencimiento, plenamente convencidos que Dios es el Todopoderoso, que tu Dios es el que todo lo puede.
y si puede levantar a los muertos, y si hizo producir una matriz de una anciana de 90 años, Dios lo puede hacer todo. Y si le abrió los ojos a un ciego de nacimiento y levantó un cojo que nunca había caminado y levantó un muerto de 4 días, eso es imposible para la ciencia, imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Dios puede hacer en tu vida lo que menos has imaginado, lo que menos has pensado. Si analizamos a Moisés y el Mar Rojo, ¿quién puede abrir un mar para hacer camino en él para que su gente pase? Dios puede abrirte el mar para darte una solución y para que camines confiado sin que vuelvas atrás por medio de la fe. ¿Cómo Jesús sana a un ciego? Con saliva y tierra, con lodo en los ojos. Eso es antihigiénico para un profesional de los ojos. Pero Jesús lo hizo así. Y el hombre sanó, se fue a lavar y vio claramente. Es que el poder que Dios tiene no está limitado a la ciencia, a la lógica y a lo natural en que nos movemos. Él puede soltarte lo que menos imaginas. Él puede traer una bendición si le crees a lo que te ha dicho y te ha prometido. Y no va a terminar este año sin que te dé lo que te dijo. Y no va a terminar este año sin cumplir las promesas que nos dio. Porque nada hay imposible para Dios. Él es todopoderoso. Y si tenemos un Dios todopoderoso, Él puede realizar y cumplir y darle vida y darle forma a la palabra que te soltó. Porque su palabra es creativa, Dios es creador y sigue creando ahora, sigue creando nuevo nacimiento, nuevas creaciones, nuevos milagros. Él puede realizar lo que te dijo. Él puede cumplir lo que te declaró. Él puede hacer vida su palabra escrita y hacerte la realidad, pero tiene un tiempo, pero ese tiempo viene para tu vida. Él puede realizar y cumplir toda palabra que ha salido de su boca. Toda palabra que salió de su boca, pero se escribió y es la palabra escrita. Él lo puede hacer. Él lo puede lograr. Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Que también era poderoso para hacer, para crear todo lo que había prometido. Abraham llegó a ser padre. Salió de 75 años de Ur de los Caldeos. Cuando tenía 99 años no tenía todavía Isaac. A los 100 años lo engendró. Su esposa tenía 90. Eso es imposible para la ciencia. Es imposible para la lógica. Es imposible para la razón. ¿Pero por qué se hizo posible? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Abraham no tenía la vitalidad natural ni la fuerza física para engendrar. Su esposa fue estéril todo el tiempo y su matriz no dio a luz o no fue fructífera jamás. Eso era para que muchos se burlaran. Pero Dios le dio fuerza para concebir a esa matriz y le dio fuerza al hombre para engendrar
y le dio fuerza para pedir aún fuera del tiempo de la edad. Matriz que no funcionó, pero fuera del tiempo de la edad lógica y humana, Dios hizo que quedara embarazada. Y ahí se cumplió la palabra de Dios. Dios no avergonzó a Abraham. Dios honró la fe de Abraham. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha declarado, aunque hayas esperado tiempo, aunque en ese tiempo de espera haga mucha prueba que te hace ver que será imposible, pero tú crees en un Dios por encima de la circunstancia, de la situación, de la problemática, de la limitación y de todo lo que estamos viviendo. Él puede hacerlo y te digo que lo va a hacer. Hará vida su palabra y hará vida las promesas que te dio proféticamente. Dios no se muda, Dios no se cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Sara dio a luz naturalmente. No tuvo ninguna operación, tuvo la fuerza para dar a luz. El niño nació sano, sin ningún desperfecto, sin ningún problema, sin ninguna debilidad, sin ningún fallo físico. La función de su corazón y todo fue normal. Todo lo sacó Dios por encima de la razón, de la lógica y del entendimiento humano. Dios sigue trabajando de esa manera. Dios no tiene límite para actuar. Dios no tiene límite para hacer. Dios hace cuando dijo que hiciera. O que haría. Cuando dijo que haría, haría. Espera. No te adelantes. Como se dice en términos deportivos, no puedes determinar el final cuando son los primeros 45 minutos del partido. Espera los 90 y verás las sorpresas que Dios nos va a dar. No espere la desgracia ni la destrucción. Espera la victoria y la respuesta. Espera que la gracia de Dios y la edificación del Todopoderoso venga a tu vida y te dé conforme estás esperando. Fe para alcanzar lo que Dios te ha dicho. Pero la fe es probada. Pero la fe vive adversidades. Pero la fe te provoca inseguridades y quisiera saltarte la duda y la incredulidad y la desesperanza. Abraham venció la desesperanza. Abraham venció la duda. Abraham venció la incredulidad. Y Abraham venció la vejez, los años de vida, la esterilidad de Sara por medio de la fe. Hoy te digo, si vemos a Abraham, todo está al revés, todo está contrario, todo está difícil, se ve imposible con la lógica, pero él lo vio posible por medio de la fe. Ve la posibilidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida por medio de la fe. Padre, botamos toda incredulidad, toda duda, toda desesperanza, todo razonamiento lógico. Botamos a tus pies todo lo que nos desanima, todo análisis, todo razonamiento lógico. Y comenzamos a creer, a confesar, a declarar tu palabra, a declarar tus promesas proféticas, a declarar lo que nos has soltado, lo que nos has dicho que seremos. Somos lo que tu palabra dice que somos. Desde ya somos, porque llama las cosas que no son
como si fuese. Tú puedes levantar a los muertos, y aquello que perdió vida y que está casi muerto, lo puedes levantar, lo puedes restaurar. Gracias por los ministros, por los pastores. Pido que los animes, que los fortalezcas en la fe, que los levantes en la confianza en tus promesas, en la confianza en tu palabra, no importando las circunstancias, las adversidades que les toque vivir para alcanzar tus promesas. Pido por los profetas que los fortalezcas, animes y les proveas de lo necesario a pastores, a profetas, a maestros, evangelistas, apóstoles. Pido que traigas tu provisión como la trajiste a Elías, por medio de los cuervos, por medio de la viuda. Obra poderosamente, extiende tu mano sobre cada uno, fortalece, anima, levanta. Tu palabra es la verdad, tus promesas son reales. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Todo lo que has dicho, lo que ha salido de tu boca, descenderá para tener una respuesta, para tener una realización, porque toda palabra que salió de tu boca lleva un propósito y un objetivo, y tendrá un cumplimiento, una realización en medio de nosotros. Te agradecemos, te bendecimos, te exaltamos. Trae la fuerza, trae el ánimo a tu pueblo, trae el ánimo a tus líderes, trae la provisión a tus líderes. Fortalece su fe, que te alabemos, que te exaltemos, que te adoremos, que te demos gloria por tus proezas, por tus milagros, que cuando cantemos que le pongamos sentido a la letra que nos levanta en la fe, a la palabra que nos levanta en la fe, a las promesas que nos levantan en la fe. Trae esa respuesta. Levanta tu iglesia, levanta tus líderes, levanta a todos los que hacen una labor, los intercesores, los adoradores, los servidores, los que administran, todos ellos, que su fe se robustezca, que dejemos de debilitarnos en la fe razonando, viendo circunstancias o condiciones presentes. Llegaremos al objetivo. Gracias por esta mañana, gracias por la palabra, gracias por el consejo, gracias por esta bendición. Dios les bendiga a todos. Les vemos o les oímos, mejor dicho, nos oímos y nos vemos a través de esta forma, aunque yo no los pueda ver, pero ustedes nos ven a nosotros el próximo domingo a la misma hora, a través de este mismo medio. Sintonícese con nosotros. Les esperamos. Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos.